que comúnmente estamos vinculados a la idea de las reglas, ¿no? Y estas necesariamente son aquellas que determinan nuestro comportamiento dentro de la familia, nuestro comportamiento dentro de la propia sociedad. Pero la pregunta del millón, ¿qué tan dados son a cumplir las reglas? ¿Les gustan las reglas? ¿Las asumen en la lógica o en el sentido de lo que éstas representan? ¿O sencillamente pues, nos vemos un tanto desconectados o desapegados de lo que éstas llegan a significar o a implicar? ¿Qué me dicen? ¿Les gustan las reglas? Por ejemplo, si le preguntamos a Estefanía, ¿quién pone las reglas en tu casa, Estefanía? Mis papás. Ya. ¿Tienes hermanos mayores, hermanos o hermanas mayores o menores? Sí, tengo una menor. Ya. ¿Consideras que las reglas son idénticas para ti y para tu hermana? ¿O tu hermana goza de algunos beneficios? Em, Creo que es al revés. O sea, son más estrictos con ella. Ya, ya, perfecto. Y eventualmente más permisivos contigo. Ya. ¿Consideras que esto involucra una suerte de equilibrio o genera por lo menos algún tipo de roce con tu hermana? Sí, sí, genera. ¿Cómo se manifestaría esto en la sociedad, en la ciudad? O sea, ya no hablando solo de la familia de Estefanía, sino de manera general en la sociedad. ¿No les ha molestado, por ejemplo, o no les molesta que eventualmente la autoridad tenga determinado comportamiento con un grupo de la sociedad y un comportamiento completamente distinto con otro grupo de la sociedad? Por ejemplo, le trasladamos la pregunta a Andrés. ¿Qué opinarías de esa circunstancia? ¿O consideras de que siempre las reglas son aplicables indistintamente para todos, Andrés? Yo diría, digamos, que sí que las reglas están hechas, digamos, para una mayoría de personas, pero que no siempre aplican, ¿no? O sea, hay ciertas excepciones. Ya, eso denotaría que eventualmente las propias reglas determinan algún grado de excepción, alguna circunstancia en la cual éstas no se van a aplicar. O, por lo menos, desde un punto de vista fáctico, tenemos que un grupo de personas, si cumple de manera oportuna con las reglas que se determinan por el propio mandato normativo, y un grupo de personas que, por lo contrario, pues no cumplen, ¿no? Que eso es lo que comúnmente podemos denotar, también desde un punto de vista fáctico. Esto se denota tanto dentro de una familia como dentro de la sociedad. ¿Y por qué es importante hablar de las reglas? Porque si hablamos del derecho, básicamente este se fundamenta ¿en qué? En las reglas. En las reglas que tienen un propósito, porque estas cuando se aplican al campo del derecho se vinculan a la idea de una convivencia pacífica. ¿Y esto por qué? Porque las reglas tienen que tener un sentido, las reglas tienen que tener alguna razón, algún tipo de fundamento, ya que si eventualmente son reglas que son emitidas o reglas que son enunciadas o definidas sin ningún tipo de base, sin ningún tipo de consideración, pues esto lamentablemente afectaría lo que es el desarrollo de la propia actuación dentro de una familia o dentro de la propia sociedad o el mismo Estado. Pero ¿será que todas las reglas que tenemos definidas en cualquier ámbito son siempre correctas, son siempre las adecuadas, tienen algún fundamento, tienen alguna razón o eventualmente hay reglas absurdas? Ahí traslado la pregunta prácticamente a todo el curso. ¿Quiénes considerarían que dentro del cúmulo de reglas, hablando primero de su familia, no se preocupen porque esto no sale de esta sala, hablando de su familia, si eventualmente consideran que hay reglas tontas o reglas que no tienen sentido o que les pareciere
que son reglas que no han sido del todo medidas, que no han sido del todo razonadas, sino que sencillamente se imponen y punto. Alguien del curso considera que dentro de su familia existen aquellas reglas, reglas irrelevantes, innecesarias o eventualmente absurdas. Podrían levantar la mano entre las acciones de Zoom o si quieren directamente hacer uso de la palabra por medio del micrófono, como gusten. Ángela, perfecto. Ángela levanta la mano indicando que probablemente podría identificar alguna regla dentro de su familia que pudiera ser irrelevante. Podemos ser un poco insidiosos, Ángela, y preguntarte cuál de esas reglas consideras, cuál de las reglas que podrían existir dentro de tu familia la consideras irrelevante o innecesaria o hasta absurda. Claro, Elisa, no hay problema. Pues aún no lo entiendo, pero usualmente mis abuelos a la hora de la comida tienen como regla no poder tomar un jugo entre comida hasta que se termine el alimento. Y es un poco raro y un poco tonto en lo personal. Ya, perfecto. Ok, vamos a tomar un poco la experiencia de Ángela, la que nos traslada Ángela, bajo una premisa. Obviamente, cuando hablamos de reglas, sabemos que estas se vinculan, por ejemplo, a reglas de trato social, a reglas morales, a reglas éticas, incluso reglas de carácter religioso, fuera de lo que son las reglas jurídicas. Pero existe un cúmulo dentro de las denominadas reglas sociales que se vincula más a reglas dentro de lo que es la familia. Y ahí sí tenemos una diversidad bastante amplia. Por lo que nos comenta Ángela, denota que eventualmente tiene, o sea, su familia todavía es de las que puede compartir un espacio para el almuerzo con una familia nuclear o familia ampliada, padres, hijos y eventualmente abuelos y a veces hasta más integrantes de la familia. Pero vemos cómo se imponen como reglas, porque son circunstancias que si bien no están escritas, no están detalladas de manera unívoca, y además ineludibles, pero al final sí lo son, se enuncian como ciertos patrones de conducta. Bajo esa premisa, ¿qué ocurriría si eventualmente un miembro de tu familia, o tú misma, Ángela, estando en la hora del almuerzo o en la hora de la comida, se sirve un vaso de jugo y se lo toma antes de haber culminado con todo lo que pueda significar, ya sea el almuerzo, cena o la comida que fuere? ¿Qué tipo de reproche se generaría o simplemente habrían miradas o cosas por el estilo? Bueno, en caso de que estemos como que con más personas, solo va a haber como que una mirada muy fuerte de parte de más que todo de mi abuela, que es la que tiene el carácter más fuerte. Pero si están, digamos, mi tío y yo, que somos como sus dos hijitos, porque somos los menores, sí nos dicen como que esto está mal, no lo tienes que hacer, por algo se pone una regla. Y ahí creo que quedaría. Sí, porque generalmente cuando hablamos de regla hablamos de una suerte de prohibición que generalmente viene implícita a la formulación de una regla o por lo menos de una suerte de condición para que cierta circunstancia se pueda propiciar o pueda efectivizarse, porque en el caso de que no ocurra aquello, pues la regla se va a imponer. Y si no se cumple, también apareja la salvedad de una sanción, comúnmente, ¿no? Obviamente esto puede variar de una familia a otra familia. La regla que nos ha indicado Ángela puede ser que no se manifieste en el resto de las familias del curso, ¿no? Con relación a los diferentes estudiantes que tengo inscritos en esta materia. Lo propio en mi familia, aunque gran parte de lo que describe refleja en alguna medida el pensar que tenía mi abuela, que en paz descanse, que tenía la misma lógica, ¿no? Y ahí es donde se imponen precisamente este tipo de reglas. Y muchas veces estas reglas
se han interiorizado tanto en nuestra forma cotidiana de comportamiento dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro del propio Estado, que a veces ni siquiera las discutimos. Y lo que fuere peor, ni siquiera nos interiorizamos en el hecho de por qué tienen que cumplirse. Vamos con un ejemplo en particular y me gustaría que si alguien del curso se siente reflejado con lo que voy a decir, lo pueda señalar. Sabemos muy bien, por ejemplo, dentro de la religión católica o dentro de la práctica de la religión católica, que cuando pasamos delante de una iglesia hay una ligera tendencia y a veces hasta regla invariable de que tenemos que persignarnos. ¿Y eso a qué responde? ¿Por qué? Los que son católicos, obviamente. Si no tengo católicos en el curso, no habrá esa circunstancia de la regla. O de pronto sí, pero ¿por qué? Por el cruce que se tiene entre tu forma de pensar desde un enfoque religioso a la forma de pensar de tu propia familia. ¿Alguno de ustedes ha pasado por esa circunstancia de justo cuando iban pasando delante de una iglesia en compañía de alguien en su familia y que les hayan dicho que es no necesariamente obligatorio, pero les indiquen que tengan que hacer la señal de la cruz? ¿A alguno le ha pasado? Lice, creo que eso sucede más que todo en los colegios católicos. Bueno, en lo personal a mí me ha sucedido eso. Pues sí, efectivamente. Ahora, la razón. ¿Por qué? Porque si existe una regla, porque si se impone, si se muestra o si se contempla como una regla o como una acción que siempre debiera propiciarse, debiera tener un sustento, debiera tener una razón, porque si no, las reglas se convierten en algo pues, absurdo. ¿Cuál será la razón en el caso que mencionamos? Si gustan, luego volvemos también con el caso mencionado por Ángela. ¿O no tiene ningún tipo de fundamento o razón? O sea, creo que es una forma de respeto al pasar por ese lugar, digamos. Ya, perfecto. Denota, por lo tanto, que si eventualmente se va a manejar algún criterio de actuación o conducta, porque las reglas tienen mucho que ver con la conducta, tenga que tener también un sustento o una base de lo que esto significa o lo que ello implica. Porque si no, las reglas se convierten en una circunstancia absurda, en una circunstancia sin sentido. Ya sea una regla familiar, como lo que mencionaba Ángela, de que según el criterio de Ángela, el hecho de que se les restrinja, por ejemplo, que tome un jugo o un zumo o refresco entre comidas o durante el desarrollo de la comida y no sin esperar haber culminado, puede resultarle algo absurdo y sin sentido, como también podría significarnos a nosotros sin un sentido correcto o sin un sentido avalado con fundamento el hecho de que hagamos la señal de la cruz cada vez que pasemos delante de una iglesia, que eso entra obviamente en un criterio religioso. O desde el punto de vista de un trato social. Por ejemplo, si estuviéramos en este momento en una sala presencial, en aula, y yo me acerco a cualquiera de ustedes, vamos a suponer, me acerco a Andrés y pongo mi mano así delante, o le extiendo, haciendo el ademán de saludarle, ¿cuál sería la respuesta básica o inmediata de pronto de Andrés? No, si le extiendo la mano. ¿Qué harías, Andrés, si estuviéramos en una sala presencial y en este momento te extiendo la mano como al querer saludarte? ¿Cuál sería tu reacción inmediata? Haría lo mismo. Sí, lo más probable. Y eventualmente que si levanto la mano como para chocar palmas, harías lo propio también directamente. Lo mismo si te pongo el puño delante como una señal de saludo o aprobación, lo que fuere. Mucho más ahora con todo lo de la tendencia de la pandemia. Pero vemos cómo estas son prácticas derivadas de una suerte de secuencia de reglas que han sido internalizadas en nosotros. ¿Por qué? Dice, perdón que le... Pero está muy entrecortada su conexión. Sí, me salió también el mensaje de que está bastante entrecortada. Voy a quitarle la señal del video, porque obviamente con el video consume demasiado
la señal y esperemos que con ello esté un poquito más estable el audio. Si me pueden confirmar que ahora se me escucha un poquito mejor. Ok, he quitado ya la señal de video. Vamos a ver si con eso puede estabilizarse un poco más. Volviendo al punto, existen reglas de trato social que han sido internalizadas en nosotros como una parte esencial de nuestro comportamiento. Porque en suma, las reglas lo que buscan es definir una especie de patrón de conducta. El definir, desde un punto de vista obviamente maniqueo, qué conducta se considera positiva, o si quieren en términos más coloquiales, buena, y qué conducta se considera negativa o mala. Pero ahí surge precisamente esa discusión bajo una premisa elemental. ¿Quién define si una conducta es buena? ¿Quién define si una conducta es mala? ¿Lo hace el Estado? ¿Lo hace la sociedad? ¿Lo hace nuestra familia? ¿De qué manera, volviendo al ejemplo de Ángela, de qué manera esa regla que nos describía puede ser encasillada en un criterio de algo positivo, o cuál el fundamento o cuál la base para que consideremos o se pueda considerar que dicha circunstancia resulta ser la más adecuada? Porque en todo caso habrá que tomar en cuenta dichos fundamentos, ya que en base a esa situación pues puede tomarse en cuenta diferentes factores. Tengo una respuesta a través del chat, veamos. Nos dice Valentina, vale, que la persona que impone la regla puede considerarla como una conducta positiva. Cierto, y comúnmente es así. Y esa persona, la mayor parte de las veces, se vincula a la idea de una faceta de autoridad, ¿no? En lo que comentaba, por ejemplo, Ángela, ya ha dado un poco la tónica al señalar que esa regla previene de sus abuelos y concretamente, más que nada, de su abuela, entendiendo que se le reconoce cierto don de mando dentro de su familia. Y eso va ligado a lo que Valentina comenta en el chat, en el sentido de que quien impone, quien define, quien establece algún tipo de regla es quien comúnmente define la conducta positiva. Esto trae consigo una serie de consideraciones respecto. Chicos, lamentablemente la señal de internet aquí en el aula está realmente desastrosa. Denme unos 4 o 5 minutos, por favor. Me voy a ir a la oficina. Creo que en la oficina del campus va a ser un poco más efectiva la conexión y vamos a poder continuar con la clase sin tanta intermitencia, sin tanto problema. Denme, por favor, unos 4 o 5 minutos que me traslado nuevamente a la oficina. Ahí tengo conexión Red LAN, que es un poco más estable, y voy a poder continuar con la sesión de clase. Denme unos instantes, enseguida vuelvo a conectarme con ustedes. Lo que denota una serie de pautas y reglas de conducta, sobre todo cuando tratamos de identificar que algunas de estas puedan ser consideradas como conductas positivas o conductas negativas. Esto trae de por medio una ponderación o valoración de autoridad, porque quien determina es precisamente alguien o una persona a la cual le reconocemos cierto nivel o criterio de autoridad, porque si no existiere esa consideración, pues sencillamente las circunstancias que denota el ejercicio de las reglas no estarían de alguna manera pues implícitas, ¿no? Porque siempre va a tener de por medio un reconocimiento de autoridad.
Pero así como reconocemos que hay reglas dentro de nuestra familia o dentro de la sociedad que son absurdas, en el ámbito del derecho, ya de manera específica, también podemos encontrar reglas tontas o reglas sin fundamento o sin sustento, o si lo tuvo en algún momento, ya nos resulta hoy pues jocoso, gracioso o incluso ilusorio seguir considerándolo una regla. Tomemos una referencia en ese sentido. Nuestro Código Civil, una de las disposiciones legales que rigen para lo que es la vida en sociedad dentro de nuestro país, determina una serie de reglas, una serie de patrones de conducta en base a la determinación de lo que sí podemos hacer y eventualmente lo que no podemos hacer, ¿no? Pero nuestra codificación civil, que data de 1975, que además la vamos a revisar ya en el apartado de derechos, deberes y responsabilidades también de la persona, trae consigo algunas reglas o algunas consideraciones que por lo menos nos dejan con una suerte de sabor amargo respecto a si realmente era factible que dichas reglas se cumplan o que dichas reglas tengan algún tipo de sentido o razón. Para que me puedan entender mejor a lo que manifiesto, pongamos un escenario, ¿no? Me gusta mucho trabajar con escenarios, trabajar con diferentes circunstancias y estas van a poder matizar lo que acabo de señalar con relación al propio Código Civil. ¿Por qué? Supongamos de que tenemos a alguno de nuestros estudiantes del curso, en este caso vamos a suponer que es Gabriela, que Gabriela se ha encontrado algún objeto abandonado en la calle, ¿vale? Vamos a suponerlo, lo vamos a poner nada más en contexto, que este objeto de valor ha sido encontrado por Valeria camino a su casa, vamos a suponer que vive por el centro de la ciudad, y se lo ha encontrado en la calle Antesana, a unos pasos de la avenida Heroínas. ¿Vale? Ahora, primera circunstancia. Voy a detallar algunas eventualidades de lo que pudo haber sido el comportamiento o podría ser el comportamiento de Gabriela ante tal circunstancia. Primero, tratar de encontrar al dueño. Que comúnmente es una reacción, podríamos decir, natural, ¿no? Nos encontramos algo tirado en la calle y empezamos a mirar a un lado, a otro lado, tratando de ubicar si eventualmente pues alguna persona estuviera cerca y hasta quien estuviere le consultamos si no es de aquella persona el objeto que hemos encontrado, dependiendo obviamente del objeto de valor. Todavía no identificamos precisamente de qué objeto no se trata, pero sí el hecho de tratar de encontrar al dueño. Si no podemos encontrar al dueño, una de las alternativas, ya empiezan a surgir otras opciones. Y aquí sí le vamos a preguntar a Gabriela, ¿qué haría en esa circunstancia? Te has encontrado algo de valor en plena calle y lamentablemente no hay nadie alrededor a quien tú pudieras consultar, incluso los comercios, todas las actividades están cerradas y no habría posibilidad, por lo menos más cercana, de que podamos identificar quién pudiera ser el dueño. ¿Qué harías en esa situación, Gabriela? La pregunta va para Gabriela Morales, por si acaso. Si gustan, también le podemos trasladar la misma pregunta a Jairo y a Lu. ¿Qué harían ante esa circunstancia?
¿Qué pasó? No tenemos ninguna respuesta. Que sea abierta al curso, el que desee responder. ¿Qué harían en esa situación? Se encuentran algo en la calle y lamentablemente no pueden ubicar o encontrar al dueño del objeto de valor que han encontrado tirado en la calle. No sé, le dicen, digamos, es en la calle, digamos, no es como que sea un establecimiento que pueda ir a dejar a, como, y vaya alguien a reclamar. ¿Cierto? Es en la calle, ¿no? Porque si nosotros cambiamos un poquito la faceta de este ejercicio o esta consulta para ver el tema de las reglas y lo migramos a que te hayas encontrado algo aquí en el campus, aquí en UPB, pues ya sabemos que hay una serie de reglas implícitas de lo que acontece en nuestra institución, en nuestra universidad. Tenemos un ambiente específico donde podemos dejar los objetos encontrados o los objetos perdidos o olvidados para que aquel que pudiera ser su legítimo dueño o interesado en recuperarlos pueda acceder a los mismos. Pero aquí lo que dice precisamente su compañero es muy cierto. El problema es de que nos lo hemos encontrado, lo que dice Jairo, nos lo hemos encontrado en la calle. No hay una instancia donde podamos llevar el objeto y decir, lo he encontrado en tal lugar y bueno, pues eventualmente esperemos que el propietario pues se dé cuenta que lo ha extraviado, se dé cuenta que lo ha perdido y de esta manera pueda recuperarlo. Por lo menos eso nos manda la lógica. Y si les digo de que sí existe, por lo menos en teoría, y que además todos nosotros, todos indistintamente, nos encontramos obligados a determinado comportamiento con relación a lo que acabo de manifestarles, ¿me creerían? Y no solo eso, lo voy a poner de manifiesto. ¿Recuerdan que les hice alusión al Código Civil? Pues resulta que nuestro Código Civil, concretamente en el artículo 144 del código que está en plena vigencia y artículo también que se encuentra plenamente vigente, este artículo, el artículo 144, determina que para todos nosotros, todos los ciudadanos que nos encontramos obligados al cumplimiento de una serie de reglas dentro de nuestra sociedad, nos determina qué ocurre si eventualmente nos encontramos alguna cosa o algún objeto en la calle. Para empezar, ratifica aquella consideración básica y lógica que hemos mencionado, ¿no? Que quien encuentra una cosa mueble, un objeto, en la calle, debe restituirla a su dueño, debe procurar devolverla a quien fuere su legítimo dueño. Y ojo, si no lo conoce, si no logra ubicar quién es el dueño, debe entregarla a la autoridad municipal del lugar. Eso significa que la apreciación que tenía Jairo, muy válida por cierto, sí tiene una razón, sí tiene un fundamento, bajo la premisa de que efectivamente tendríamos que haber recurrido a alguna instancia, a algún ámbito o ambiente donde se comunique el hallazgo y se entregue el objeto. ¿A alguno de ustedes le habría pasado por la mente el hecho de que tenemos la obligación de entregar los objetos que nos encontramos en la calle en la alcaldía, en las dependencias de la alcaldía? ¿O recién se están enterando que es una obligación que tenemos como ciudadanos en nuestro país? O sea, no solamente en Cochabamba, sino en general, en todo el país. Y no queda ahí. No solamente comunicamos el hallazgo, sino que la alcaldía tiene que también comunicar esta circunstancia mediante un anuncio público. En otras palabras, tiene que publicar por la prensa, sea prensa escrita, prensa radial o visual, televisión, dicho hallazgo. O sea, que alguien ha encontrado un objeto de valor en tal dirección, por eso había puesto la ubicación exacta, la calle Antesana a unos pasos de la avenida Heroínas, y que en ese sentido manifieste las condiciones, la fecha, la hora en la cual se hubiera encontrado el objeto. Porque además, después de ese anuncio, si transcurren 3 meses y nadie reclama por tal objeto, la cosa va a ser
vendida en una subasta pública, o sea, se va a rematar, pudiendo además anticiparse la venta si el objeto fuere perecedero, o sea, si la conservación fuera muy costosa y en todo caso la alcaldía no vaya a cubrirlo. Lo interesante de esta norma es que determina también que si el propietario reclama por el objeto antes de los 3 meses de vencimiento que determina la ley, puede recuperar el objeto pagando 1/5 del valor de este, a título de premio al que la encontró. Y si no hubiere nadie que reclame por el objeto, pues primero, que vencidos los 3 meses, vence su derecho, pierde su derecho, y como se va a vender el objeto en una subasta pública, se va a deducir una 1/4 parte del valor de la venta para entregárselo como premio al ciudadano responsable o la ciudadana responsable que ha entregado el objeto en la alcaldía. Ahora, seamos fácticos, seamos pragmáticos. ¿Creen que esta regla se cumple? ¿Qué me dices, Jairo? Tengo también una respuesta por el chat. Veamos la respuesta de Valentina. Vale, nos dice de entrada, no. Y muy cierto. Es más, les aseguro que si en este momento cualquiera de nosotros pasaría por cualquier dependencia municipal y les consulta que se han encontrado algún objeto en la calle y les preguntan a la alcaldía cuál es la división, cuál es el departamento o qué funcionario público resultaría ser el responsable o la responsable de recepcionar estos objetos y además indicar a la población que se ha propiciado el hallazgo, vamos a tener una respuesta negativa de parte de la alcaldía o lo que fuera peor, pues una avivada y alguien diría, sí, soy yo y que le dejes el objeto. ¿De qué va a depender? Del valor de este. Porque les aseguro que el 99.99% para dar ese pequeño margen de error de los servidores públicos de las alcaldías del país, no solamente de Cochabamba, sino de todo el país, desconocen formalmente esta obligación. Obligación que por si acaso, por muy antigua que fuere, porque data de 1975, es una obligación que sigue vigente. Es una obligación que todavía se ejercita, o sea, en teoría sigue siendo obligatoria, o sea, todos nosotros nos encontramos compelidos a cumplir con este mandato. La pregunta del millón, ¿es razonable? ¿Es una regla realmente relevante o es una regla que sí se pueda cumplir o sencillamente es una regla que responde de pronto a otra época o a otras circunstancias que no son las que predominan en la situación o en la sociedad actual? Me parecía relevante tomar en cuenta este factor. Y ojo, si han sido perspicaces, se han debido dar cuenta también del artículo 143, que es otra joyita de nuestro Código Civil, que hace alusión a la migración de palomas, conejos o peces. Y uno dirá, pero a ver, ¿por qué una disposición legal o por qué la norma tendría que ocuparse de la migración de palomas, conejos o peces? Veamos el contenido del artículo. Cuando se trata de palomas, conejos o peces que pasen a otro palomar, conejar o estanque, se adquieren por el propietario de dicho estanque si estas, las palomas, conejos o peces, no fueron atraídos con fraude y artificio o artificio. Ya, en el tema de las palomas puede entenderse. En el tema de los conejos, hasta cierto punto, el hecho de que por voluntad propia de las palomas, por voluntad propia de los conejos, decidan abandonar el lugar en el que se encontraban para irse a otro palomar, para irse a otro conejar. Pero ¿alguien me puede explicar cómo un pez de voluntad propia puede abandonar un estanque para irse a otro estanque? A menos que sean peces voladores o peces saltarines o salmones en particular, la consideración es de lo más absurda. Y ojo, sigue en vigencia. Les aseguro de que si empezaríamos a revisar más contenido de nuestro Código Civil, nos vamos a topar con circunstancias
tan o más absurdas como las que estamos mencionando, en el caso de la migración de peces sobre todo, o podríamos decir hasta reglas ingenuas, reglas de alguna manera pues insulsas, como la prevista en el artículo 144. Perdón, Licen. Bien, ¿Y por qué se toman en cuenta? vamos al tema contexto. Nuestro código data de 1975, pero resulta que este libro en particular, porque el código se divide en libros. Tenemos al libro primero de las personas, libro segundo de los bienes, donde están estos dos artículos, luego el libro de obligaciones y contratos, etc. Pues resulta que el libro de los bienes, el libro segundo, donde están estos dos artículos y muchos otros más, fue redactado en entre 1962 y 1967. Por lo tanto, reflejaba esa redacción la realidad de aquella sociedad, o sea, una sociedad de los años 50 y 60 del siglo pasado, e inclusive de pronto más antiguo, ¿no? Porque la referencia para dicha redacción, la redacción de la norma, fue el Código Civil Santa Cruz de 1831. O sea, para aquella época podría ser una circunstancia de pronto, pues hasta razonable. Tomemos una relación al respecto o una consideración al respecto. En ese rango de fechas, entre 1950 y 1967, incluso hasta 1975, nuestra sociedad, podríamos decir, se marcaba por una suerte de comportamiento lógico, razonable, motivado en gran medida por tanto la cantidad de las personas, como también un poco la percepción de la autoridad, un tanto más ética, ¿no? Es más, durante ese periodo predominaba, por lo menos en el ejercicio del derecho, que la palabra de una persona era tan fuerte como la ley, y por lo tanto el honor de una persona. De pronto, en ese sentido, sí, la regulación del artículo 144 como que cobra sentido, ¿no? Porque estamos hablando de una ciudad pequeña, hablando de Cochabamba, podría preguntarle, por ejemplo, a sus abuelos dónde terminaba antes la ciudad. Muchos les dirán que se llegaba hasta la cancha y era el límite máximo de la ciudad. Hoy sabemos que la ciudad hacia el sur ha crecido de manera indefectible y hacia el norte lo propio, prácticamente a todos los costados o puntos cardinales, ¿no? Y en gran medida esa sociedad de los años 60, 70, que muchos se conocían entre sí, una ciudad pequeña, podría permitir que este tipo de regulaciones o que este tipo de reglas sean valederas, no porque se juegue incluso hasta el honor de una persona. Hoy, lamentablemente, con todo lo que significa los cambios en nuestra sociedad, la vida apurada que llevamos o eventualmente otras consideraciones, este tipo de reglas se convierten en anécdotas, porque básicamente ya no se aplican. Les aseguro de que si diéramos un paseo por los juzgados de Bolivia para ver quiénes hubieran demandado migración irregular de palomas, conejos o peces, no nos vamos a topar con ningún proceso reciente o por lo menos ningún proceso dentro de los últimos 20, 30 o 40 años, cosa de pronto muy distinta a que nos fijemos de procesos previos a 1980, previos a 1975. ¿No? Teniendo como referencia el Código Santa Cruz, el de 1831, o este código, Banzer, justo del año 75. ¿Qué denota? Las reglas cambian. Ahí entra la pregunta de rigor. ¿Tú crees que de aquí a unos 10 años, Ángela, asumiendo o presumiendo que hubieras establecido una familia, tengas tu familia propia, ¿mantendrías las reglas de tu abuela? Perdón, Lice, ¿podrías repetir un poquito? Claro, claro que sí. Te decía, suponiendo de que de aquí a 10 años o menos de 10 años, eso ya depende de cada uno, si formas una familia, ¿mantendrías las reglas de tu abuela? Bueno, tomando en cuenta todo lo que acaba de explicar y el motivo, digamos, por el cual
mis abuelos lo harían. Yo creo que sí, en un futuro, pero no con mis hijos, sino más con mis nietos, porque creo que es algo que se va uno quedando, ¿no? Son esas costumbres que Claro, adquieres sin darte cuenta. claro que sí, porque resulta que se han interiorizado en nosotros. La particularidad o lo interesante de las reglas, sobre todo aquellas que se van repercutiendo o propiciando de manera reiterativa a lo largo de nuestra existencia, es de que se vuelven prácticamente parte de nuestra esencia, o sea, parte de lo que hacemos, parte de lo que pensamos y parte de lo que definimos en cuanto a nuestro comportamiento y eventualmente lo trasladamos al comportamiento de otros. Precisamente cuando ocurre eso, cuando las reglas han llegado a un parámetro o han llegado a un nivel en el cual se manifiestan como reglas de conducta o como patrones de conducta, es porque les hemos reconocido cierta validez, en el sentido de que esa conducta está determinada por lo que el Estado o la autoridad establece, ya sea como un criterio positivo o como un criterio negativo, ¿no? Lo que sí puedes hacer, lo que no debieras hacer. Por eso, la incidencia, así nos parezca eventualmente algo irrelevante de lo que acontece en nuestras familias, por eso partía de esa pregunta, si eventualmente reconocen alguna regla que no les cuadra, no la comprenden o sencillamente no coinciden con dicha regla, algún sustento, alguna razón, algún fundamento tuvo que tener para ser asumida como una regla, para ser validada como una regla. Y en el momento que hablamos de esa validación, las reglas dejan de tener solo un significado social o un significado meramente social para concentrarse en el criterio de reglas jurídicas y por ende ser parte de la comprensión del derecho, al estar involucradas en el mandato normativo que determina nuestra convivencia pacífica. Pero aquí también entra en juego otro factor, porque si hablamos de conducta, si hablamos de reglas, si hablamos de patrones de comportamiento e implícitamente de un nivel de autoridad, sería incompleta esa revisión si no hablamos de poder, del ejercicio del poder. Que esto puede vincularse a un poder fáctico, incluso de carácter informal, o puede vincularse a un poder derivado de un nivel de autoridad o denotado por un plano de formalidad, que comúnmente viene reflejado en el mandato de la ley, en el mandato de la norma. En el caso de lo que mencionaba Ángela hace un instante, el poder es fáctico, porque se lo ha denotado como algo implícito del reconocimiento de la influencia que tiene su abuela respecto al resto de la familia y en la determinación de ciertas reglas que se han ido transmitiendo de generación en generación. Pero ya cuando hablamos de un poder formal, hablamos de un criterio de autoridad. Y es ahí donde entra también el derecho. Porque para alcanzar esa convivencia pacífica de la cual se trata el derecho, o sobre la cual se concentra el ejercicio del derecho, es necesario también reconocer que las reglas definidas por la ciencia jurídica, las reglas definidas por el derecho, deben emanar del Estado, a quien le reconocemos el ejercicio del poder, que se encuentra además delegado en ¿quién? Quienes representan al Estado, nuestras autoridades, electas, designadas, nombradas, lo que fuere, pero autoridades al fin y al cabo. Razón por la cual, bajo ese criterio de ordenamiento de la vida en sociedad, de darle sentido a lo que hacemos como sociedad, es que se propicia el reconocimiento de las reglas
Y estas, en su transformación, desde un punto de vista de las reglas familiares, de las reglas de trato social, las reglas morales, las reglas éticas, las reglas incluso religiosas, eventualmente migrarán a un criterio de reglas jurídicas que se vuelven obligatorias y que debieran cumplirse siempre. El gran problema para el cumplimiento de las reglas es también conocerlas. No solo el hecho de vincularlas a un patrón de conducta, no solo vincularlas a la idea de autoridad, ya sea una autoridad informal o una autoridad formal, sino también el propio conocimiento de las reglas, como acontece precisamente con el artículo 144 de nuestro Código Civil. La pregunta del millón. Ahora teniendo conocimiento de lo que denota el artículo 144, ¿sería factible cumplirlo? Valentina hace rato, o Vale, ya adelantaba una respuesta al respecto. Lo más probable es que no. Pero ya no por el desconocimiento de nuestra parte, sino eventualmente por el desconocimiento de la propia autoridad. Y esa sí es una circunstancia bastante compleja, cuando es la misma autoridad la que no cumple con las reglas. Eso ya denota una pérdida de valores, de principios y también de las propias reglas, irónicamente, dentro de la propia organización y estructura de la sociedad, entre uno de los factores que la condiciona o que la caracteriza, el Estado, o por lo menos la forma de gobierno o la actividad o actuación de la autoridad. Es importante, por lo tanto, comprender la faceta de las reglas, la importancia de estas, el por qué se determinan. Porque además las reglas, cuando van evolucionando, nos van a permitir una percepción o una comprensión cada vez más adecuada de lo que hacemos de forma cotidiana. Por ejemplo, todos mis estudiantes de administración de empresas en este curso, una de las reglas jurídicas que necesariamente van a tener que ponderar y valorar va a ser la referida a los derechos laborales. El hecho de contratar personal subalterno dentro de sus empresas o dentro de las empresas en las que desarrollan su actividad, y que la relación contractual laboral se pondrá de manifiesto como una de las reglas ineludibles dentro del trabajo cotidiano en una empresa, organización o sociedad. Lo mismo en el caso de mis estudiantes de ingeniería comercial, porque necesariamente tendrán que adecuarse a una serie de conductas, a una serie de reglas, por ejemplo, cuando estén trabajando un plan comunicacional y tengan que ver aspectos de publicidad, y que esa publicidad deba adecuarse, por ejemplo, a la ley 453, la ley de defensa de derechos del usuario y del consumidor, para que su publicidad no se encuadre a un criterio de publicidad engañosa o publicidad abusiva. Y en el ámbito de mis estudiantes de ingeniería financiera, podría eventualmente derivar en la serie de reglas que se determinan no solamente en un plano nacional, sino también en un plano internacional, en lo que concierne a riesgo financiero. Las normas de Basilea, Basilea I, Basilea II, Basilea III, por ejemplo, para la gestión del riesgo dentro de las entidades de intermediación. Y en el caso de mis estudiantes de diseño, el hecho de que puedan o no utilizar contenido que hubiera sido marcado para su reutilización comercial, o que más bien, lo contrario, fuera contenido que ha sido identificado como protegido por derechos de autor, o protegido por patente, o protegido por reglas de propiedad industrial o propiedad intelectual. ¿Ven cómo entonces cada uno de los tópicos, cada una de las áreas del conocimiento necesariamente se sujetan a reglas? Lo propio en el caso de un profesional en psicología organizacional, entendiendo que si bien puede aplicar una serie de herramientas, una serie de estrategias para mejorar el clima, para mejorar todo lo que acontece dentro de una empresa, hay reglas implícitas, intrínsecas y extrínsecas a las cuales debemos sujetar dichas estrategias, porque si no, vamos en contra de una suerte de orden. Un orden ya sea impuesto por un poder fáctico
o impuesto o determinado por un poder formal. Cuando se impone a través de un poder formal, preferentemente predominará la razón. Pero si se impone simplemente desde un enfoque fáctico o informal, ¿qué es lo que va a preponderar? La fuerza. Aquel que es más fuerte impondrá su regla. O aquel al que le hemos reconocido mayor énfasis será el que se impone ante el criterio del resto de las personas, sea dentro de una familia, sea dentro de la sociedad o en un plano más grande dentro de lo que es el propio Estado. Una apreciación que me parecía oportuna, como siempre lo he hecho en esta clase, como introductoria a todo lo que vamos a ver, porque en este caso, empezando desde el título de nuestra materia, Introducción al Derecho Empresarial, denota o connota el abordaje de ciertos conceptos y nociones básicas de lo que implica el derecho como elemento ordenador de la conducta, de lo que implican las reglas y las normas como referencia de lo que sí podemos llegar a hacer y lo que eventualmente no podemos hacer. En todo caso, la circunstancia denotará primero el conocimiento de las reglas, el conocimiento de los patrones de conducta que hubieran sido definidos y asimilados como reglas propicias o reglas adecuadas. Es importante entonces entender este pequeño factor o esta circunstancia como una referencia de lo que acontece o lo que sucede de manera cotidiana dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro país, bajo la premisa de que esas reglas deben responder o debieran responder a criterios racionales, fundamentales o basados en argumentos de validez para su justificación. Y que no caigamos en la previsión de lo que les mostraba del artículo 143 o del artículo 144 de nuestra codificación civil, ¿no? Que nos denotan una serie de aspectos por lo menos reprochables o curiosos que desatan en alguna medida nuestra crítica o nuestra valoración negativa. Es importante entonces entender este factor para que podamos comprender de mejor manera todo lo que significa el desarrollo de las actividades en el ámbito jurídico legal. Partiendo además o reconociendo también otra circunstancia con la que me gustaría cerrar esta primera parte, aludiendo a que el derecho va a estar presente prácticamente en todas las actividades humanas, porque éstas suelen estar ligadas o vinculadas al ejercicio de reglas o a la determinación de patrones de conducta que han sido definidos o definidas bajo un parámetro de ordenación o de regulación de la sociedad, procurando su convivencia pacífica o por lo menos la idea de orden. Razón por la cual también se justifica incluso la existencia de esta materia dentro de su programa, no solo como una suerte de ventana o poderlos acercar a la consideración jurídico-legal, sino también bajo la premisa de lo que denota, en todo caso, la justificación de las reglas, sobre todo aquellas que se van a aplicar en un ámbito de orden empresarial, corporativo o incluso industrial. Con eso culminaríamos esta primera etapa, una suerte de etapa introductoria a nuestra materia. Ya el día de mañana vamos a continuar formalmente con lo que es el avance del primer tema, complementando en gran medida lo que hemos señalado el día de hoy, y que me gustaría también que a medida que vayamos avanzando se vaya propiciando ese diálogo o esa conversación con ustedes respecto a los preceptos que vamos a abordar, porque son preceptos generalmente de orden básico o elemental en lo que concierne la regulación de la vida en sociedad.
El día de hoy y el viernes vamos a culminar un poco más antes, porque lamentablemente tengo un cruce con una actividad de posgrado que no se pudo pues suspender, y pues les pediría su paciencia para el día de hoy y el día viernes, que terminaríamos unos 10, 15 minutos antes para que me dé ese margen que yo pueda retornar a mi domicilio y continuar con la clase de posgrado, porque en este momento me encuentro, como les he manifestado, en el campus de la universidad. Vale, con eso entonces culminaríamos, por favor, la sesión de hoy. Espero que mañana no haya inconvenientes como hemos tenido respecto a la conexión a internet, y de todo eso tomaré las previsiones correspondientes para cualquier eventualidad. Muchas gracias a todos y nos reencontramos el día de mañana. No se olviden que también esta noche ya voy a habilitarles plataforma con parte del contenido que vamos a ir revisando para nuestro primer parcial. Gracias por hacerme recuerdo, Valentina. Efectivamente, voy a crear un grupo de WhatsApp y les voy a mandar el enlace para que se puedan unir, cosa de que podamos mantener la comunicación de manera efectiva para cualquier eventualidad de lo que pudiera surgir, ya sea con clases, trabajos o consultas que se pudieran propiciar, ¿no? Entonces, aprovechando la misma plataforma, les voy a dejar el enlace del grupo de WhatsApp para que podamos adscribirnos al mismo y de esta manera mantener una comunicación más efectiva. Muchas gracias a todos y nos reencontramos el día de mañana. Gracias, Liz. Hasta mañana, Lice. Gracias, Lice. Hasta mañana. Hasta mañana, Lice. Hasta mañana, chicos.